Unidad número 2. La Eucaristía, don y tarea. Para los cursos de tercero A, tercero B, tercero C, tercero F y tercero HC. El contenido que vamos a ver hoy es la convocación y misión del dinamismo de la Eucaristía. El objetivo es descubrir la Eucaristía como dinamismo de convocación y misión de discípulos y misioneros. ¿Qué es la Eucaristía? Algo habíamos visto ya en la primera clase, ¿cierto? La Eucaristía es el sacramento que hace presente en la celebración litúrgica de la Iglesia la persona de Jesucristo, es decir, todo Cristo, su cuerpo y sangre, alma y divinidad, y su sacrificio redentor en la plenitud del ministerio pascual de su pasión y muerte y resurrección, ¿cierto? Nosotros ya habíamos visto el momento de que se congrega, ¿cierto? En la última cena, momento donde nosotros conmemoramos, recordamos a Jesús en cada domingo, en cada misa. ¿Y qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un acercamiento de Jesús donde quiero llegar a hacerles una reflexión para ver por qué es tan importante la Eucaristía, qué es lo que nos lleva a eso. Entonces, para ver eso, me importante que nos introduzcamos en esta historia. En la Eucaristía, Él nos invita a acoger la salvación que nos ofrece y a recibir el don de su cuerpo y de su sangre como un alimento de vida eterna. Y así nos permite entrar en comunión con Él. ¿Comunión con quién? Con Jesús, con su persona y su sacrificio. Lo que hizo por nosotros, ¿cierto? ¿Lo hizo para qué? ¿Con qué razón? ¿Cuál es el objetivo de todo eso? ¿Ah? Lo hace para tener una comunión con todos los miembros de su cuerpo místico en esta iglesia. Entonces, ¿cómo podemos entender todo esto? Vamos a entrar a un texto bíblico que se llama Los discípulos de Emaús, ¿ya? Yo voy a pedirle al Señor que intervenga acá, ¿cierto? Y que logren ustedes discernir frente a lo que yo les voy a explicar y les voy a comentar. Vamos a leer el texto del Evangelio según San Lucas, el capítulo del 24, del 13 al 35. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo le impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero de Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como nuestro sumo sacerdote y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedió estas cosas. En verdad que algunas mujeres que han estado con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurando que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo además de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de sus vidas. Y se decían: ¿no ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos.
Y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado, se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero entrar a una meditación frente a este texto de los discípulos de Maús, que ellos estaban tristes. Ellos estaban muy tristes porque pensaban que lo que había pasado con Jesús ya había pasado, y ahí quedaba todo. Pero sin embargo es mucho más que ellos, jóvenes. Por eso es tan importante este texto bíblico que nos habla de los discípulos de Maús que van con Jesús. El Papa Francisco hace esta meditación que dice, la conversión de los discípulos con el peregrino desconocido impresiona la expresión que el evangelista San Lucas pone en los labios de uno de ellos. Nosotros esperábamos. ¿Ah? ¿Qué esperaban? Este verbo en pasado lo dice todo. Hemos creído, hemos seguido, hemos esperado, pero ahora todo ha terminado. También Jesús de Nazaret, que se había manifestado como un profeta poderoso en obra y palabra, ha fracasado. Y nosotros estamos decepcionados. Eso es muy importante. Hay una decepción de parte de los discípulos. Sienten como un fracaso, como que todo lo que pasó con Jesús murió en la cruz, ya terminó todo, ¿ah? Y listo, se acabó todo. Y no es así, no es así, no es así, es todo lo contrario. ¿Ah? Este drama de los discípulos de Maús es como un espejo de la situación de muchos cristianos de nuestro tiempo. Al parecer la esperanza de fe ha fracasado. La fe misma entra en crisis a causa de las experiencias negativas que nos llevan a sentirnos abandonados por el Señor. Pero este camino hacia Maús por el que avanzamos puede llegar a ser el camino de una purificación y maduración de nuestra fe en Dios. Fe, esperanza, amor. ¿Ah? Fe, esperanza, amor. Los discípulos se sentían decepcionados, todo. Y ahí estaba Jesús, escuchándolos, escuchándolos. Lo reconocieron al final. Jóvenes, hay unas pequeñas frasecitas que dice, y justo cuando la oruga pensó que era su final, se transformó en mariposa. ¿Has visto una oruguita, no? ¿Alguna vez? ¿Ah? Es un verdadero gusanito. Yo creo que ahí está diciendo, hasta aquí nomás llegó mi vida y se acabó. No, hay algo más. Y en ese algo más aparecen estas alas y puede volar. Fe, esperanza y amor, mis queridos estudiantes. La fe de lo invisible cree lo increíble y finalmente recibe lo imposible. También hoy podemos entrar en este diálogo con Jesús, escuchando su palabra. También hoy, jóvenes, Él parte el pan para nosotros y se entrega a sí mismo como nuestro pan. Así el encuentro con Cristo es resucitado, que es posible también hoy. Nos da una fe más profunda y auténtica, templada, por decirlo así, por el fuego de los acontecimientos pascuales. Una fe sólida, ¿ah? Porque no se alimenta de ideas humanas, sino de la palabra de Dios y su presencia real en la Eucaristía. Por eso es tan importante que ellos reconocen a Jesús cuando corta el pan, cuando hace la fracción del pan. Lo dijimos la semana pasada, o sea, la clase pasada, ¿cierto? Donde vimos que la fracción del pan tomó el pan, y dándole gracias, repitió diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es mi cáliz y será entregado como signo nuevo de la alianza eterna. Toda esta frase que dice Jesús, lo dice, háganlo en conmemoración mía, recuérdenlo. Conmemorar era recordar, ¿se recuerdan? Conmemoren esto en conmemoración. Recuérdenme a mí en estos gestos, en estos signos de alianza con el hombre. ¿Y por qué es tan importante, jóvenes? Porque aquí viene la reflexión final. Los discípulos de Maús, cuando caminaban con sus dudas y bajo la tentación de desánimo, escucharon las palabras consoladoras de Jesús. Cristo les hizo ver que en muchas ocasiones sus caminos no son los nuestros. Por eso es necesario vivir con una fe profunda y luminosa que nos lleve a aceptación amorosa de la voluntad de Dios en nuestra vida. Justamente en la Eucaristía encontramos este consuelo y la fuerza para seguir luchando aún en medio de las dificultades y en medio también
en medio de las dificultades y contrariedades de la vida. ¿Ah? Abracemos fuerte esta conexión con Dios. No la dejen, jóvenes. No dejen de sentirse amados y queridos por Dios. ¿Ah? Él nos ha ido, sigue caminando con ustedes como los discípulos de Maús. Tal vez aún no se han dado cuenta que Dios ha estado siempre con ustedes. A veces quizás estamos como esos discípulos, ciegos. Sabemos sí, sí, parece que está, ¿no? Realmente está. ¿Ah? Realmente está. Los discípulos caminaban como que no estuviera presente Jesús y solamente lo reconocieron en la fracción del pan. Reconozcamos a Jesús en medio de otras personas, en medio de lo mejor de personas que han estado con nosotros, que han estado preocupadas de nosotros. Ahí también está Jesús. ¿Ah? Ahí también está en medio de personas que quieren lo mejor para cada uno de nosotros. Queridas estudiantes, que el Señor y la Virgen María los bendiga y si Dios quiere nos volvemos a encontrar en una próxima clase.